El siglo XX estuvo lleno de acontecimientos que llevaron a cuestionar las estructuras sociales y políticas de la época, inclusive las ideologías más importantes del momento. Por ello, un ejemplo para analizar este proceso fue el apartheid en Sudáfrica, en donde se puede ver desde la perspectiva de derechos humanos y de género cómo los acontecimientos representaron una violación a los derechos humanos. De manera de contexto, el apartheid fue una serie de políticas raciales discriminatorias que se legalizaron en Sudáfrica después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la época colonial llegaron diferentes grupos sociales y uno de ellos fue los holandeses y los británicos, los cuales poco a poco fueron instaurando un ideal sobre la superioridad de una minoría blanca frente a la gran mayoría negra. El principal objetivo del apartheid era separar las razas en términos jurídicos en blancos, asiáticos, mestizos o colored y bantúes o negros, con la intención de mantener la superioridad de la minoría blanca. Esto surgió a partir de diferentes leyes como la Ley de la Prohibición de Matrimonios Mixtos, Ley sobre la Prevención de Inmoralidad, la Population Registration Act, Separate Amenities Act, Group Areas Act y las leyes de paz, lo que generó bastantes inconsistencias e irregularidades entre los derechos de todos los grupos sociales y establecía cierta pureza y necesidad de mantener la superioridad blanca frente a los demás. Por estas razones, se puede evidenciar que durante la época del apartheid hubo una gran violación a los derechos humanos y se tenía cierta perspectiva de los géneros y de los grupos sociales que habitaban en Sudáfrica. Ahora, si se ve desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay varios derechos que fueron violados. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, el derecho al acceso al trabajo, el derecho a la no servidumbre ni esclavitud. También se puede evidenciar que hay una violación al derecho al matrimonio y a la libre circulación y pertenecer a una nacionalidad. Todo lo anterior indica que los blancos tenían ciertos ideales extremistas y generaban gran irrespeto hacia la demás población. Con esto se tiene un punto de vista bastante general de lo que sucedió en el apartheid. Sin embargo, es importante mencionar la opinión de la población. Varias de estas manifestaciones pacíficas que se crearon fueron reprimidas violentamente por el Estado. Un ejemplo de ello fue la masacre de Sharpeville de 1960, en donde la población protestaba por las leyes de paz aplicadas a las mujeres. Otros actos como la Carta de la Libertad, la campaña de desobediencia y el boicot en autobuses de Alexandra, Johannesburgo, demostró la gran inconformidad de la mayoría de la población hacia esa superioridad de la minoría blanca. Inclusive es importante analizar cómo durante esta época, en donde se supone que debe haber una transición a la democracia, no se están reconociendo los derechos ni la opinión de las demás personas. También ciertos ideales eran contradictorios. Por ejemplo, reconoce la diversidad cultural al separar radicalmente todas las razas. No obstante, todos estos ideales y acciones fueron justificadas a partir de dos corrientes, una científica y una religiosa. La primera fue el darwinismo social, en donde se creía que la superioridad y supervivencia de ciertos grupos sociales se debía a que eran más aptos y tenían ciertas características que los hacían mejores a los demás. Y por otro lado, el calvinismo justificaba que Dios escogió a ciertos grupos sociales para que pudieran llevar el orden y control de la población. Todo esto fue justificado inclusive con una aclaración del Partido Nacional Sudafricano. El partido cree que una política definida de separación, apartheid, entre las razas blancas y los grupos raciales no blancos y la aplicación de la política de separación también en el caso de los grupos raciales no blancos es la única base sobre la cual el carácter y el futuro de cada raza puede protegerse y salvaguardarse y sobre el cual cada raza puede guiarse para desarrollar su propio carácter, aptitud y vocación nacional. Racista de Sudáfrica sobrevive en la pequeña población de Orania. Allí solamente viven blancos. Está habitado por afrikaners y extremistas y nostálgicos del apartheid. Su minoritario discurso monocolor contrasta con la apuesta multirracial de Mandela. Esta es la burbuja blanca de Sudáfrica. La tranquilidad en las calles de Orania, en el centro del país, da la percepción engañosa de que es un lugar normal. Por todo lo anterior, se puede evidenciar que la apartheid fue una época de grandes cuestionamientos hacia los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad en Sudáfrica. Todas las restricciones aplicadas a la población mayoritaria representan un gran irrespeto e injusticia sobre la superioridad que se le dan a ciertos grupos sociales frente a otros. También es interesante comprender cómo en una época en donde ya sucedieron dos guerras mundiales y estaba en plena Guerra Fría, seguían habiendo bastantes atrasos sociales y políticos y había un poco pensamiento crítico al respecto. Todo esto nos lleva a comprender cómo ha evolucionado la historia y cómo diferentes países se han consolidado a partir de los diferentes acontecimientos que sucedieron en ellos.